Yo les había comentado que el domingo pasado iba a ser el último sermón acerca de la serie de Conociendo a Dios, pero en la semana estuvimos todavía estudiando un poquito más la Escritura y creemos que era necesario traer este sermón una vez acerca de este mismo tema de conocer a Dios. Y una de las cosas que hemos visto, lo que vimos la semana pasada, es la necesidad que tiene el cristiano de conocer la voluntad de Dios. Conocer a Dios, lo que hemos estado trayendo es la necesidad de que el cristiano se dedique al estudio de la teología, ¿verdad? Que tú seas un teólogo. Bueno, dice Arthur Sproul que todos somos teólogos. Lo importante es saber si somos buenos teólogos o malos teólogos, si conocemos bien a Dios o no lo conocemos. Y es algo que hemos estado trayendo. Los últimos dos sermones, el pasado y tienen que ver con la necesidad que tenemos como cristianos de conocer la voluntad del Señor. Y algo que vimos el domingo pasado es esto: ¿cuál es nuestro llamado? Nuestro llamado que vimos en Colosenses capítulo 1 es que seamos llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. ¿Se recuerdan ustedes cómo Pablo dice y comenzó su argumento? Por esta razón, apelando a que el evangelio había llegado a la vida de los colosenses y estaba creciendo y estaba dando fruto en sus vidas, como lo estaba haciendo en el mundo, dice Pablo, así lo está haciendo con ustedes. El evangelio es el inicio, habíamos dicho, de nuestra vida cristiana, pero Dios quiere que vayamos más allá de simplemente quedarnos en el conocimiento básico o en la leche del evangelio, que Cristo vino, murió y resucitó al tercer día y hoy está sentado a la diestra del Padre, reinando con poder, y un día le veremos, como hemos cantado ahorita. Pablo nos lleva más, dice, como cristianos tenemos que ser llenos del conocimiento de su voluntad. ¿Llenos en qué? Y Pablo nos habló y nos dijo, ustedes tienen que ser llenos en toda sabiduría. Ya hablábamos que la sabiduría era la capacidad que el Espíritu Santo le da al cristiano para que el conocimiento a través de la lectura y del estudio comprometido, sistemático, de la lectura de la Biblia o de otros libros o de los discipulados, esas verdades tú las atesores en tu vida. Esa es la sabiduría de Dios, los pensamientos de Dios. Él quiere que nosotros crezcamos en eso y que esos conocimientos los podamos llevar a la práctica. No se trata, mi hermano, simplemente de que tú y yo nos convirtamos en personas que leemos mucho, que estudiamos mucho, que tomamos discipulados, ¿verdad? Pero que a la mera hora no sabemos qué hacer con ese conocimiento. No se trata de eso. Pablo nos dice, sé lleno en sabiduría. Adquiere conocimiento de Dios para que lo puedas aplicar a tu vida. Y la segunda parte nos dice que seamos llenos en conocimiento o en comprensión espiritual. Aprender a discernir en nuestra vida lo bueno y lo malo. Y Pablo nos habló en Colosenses que hay un propósito del por qué tú y yo somos llenos de sabiduría. No solamente nos está guiando en una oración, o Pablo está orando por los colosenses como si no tuviera que orar. Hay un propósito. Y él nos llevó a ver que cuando tú y yo empezamos a ser llenos del conocimiento de la voluntad de Dios y crecemos en sabiduría y en comprensión espiritual, tú y yo vamos a comenzar a vivir con un propósito. Y el primer propósito que vimos es que aprendas a caminar una vida que es digna del Señor. Una vida que es digna del Evangelio, que corresponde con el Evangelio que te ha salvado, que corresponde con el Salvador que crees, al Salvador que amas, al Salvador que proclamas. Ese es el primer propósito. El segundo propósito que Pablo nos habló es que tú y yo vivamos una vida ahora que le agrade al Señor. Primero que caminemos en sus caminos, pero ahora que busquemos agradarle, decía el texto, en toda buena obra. ¿A qué se refiere toda buena obra? Todas tus acciones, todos tus pensamientos, todas tus decisiones que tú estés buscando. Señor, ¿esto te trae gloria a ti?
Ustedes recuerdan, al final nosotros hablamos 10 preguntas o 10 textos que nosotros quisimos compartirte para ayudarte a poder entender o poder aplicarlos a tu vida, ¿verdad? ¿Estoy buscando el reino de Dios o estoy buscando mis propios deseos? Mateo 6:33. Esto fui creado, fui comprado para esto me redimió el Señor. Entonces, son preguntas que tú puedes aplicar. ¿Por qué? Porque Pablo dice, en la medida en que tú seas lleno del conocimiento de Dios, de la voluntad de Dios, tú le vas a querer agradar en todo lo que haces. La tercera razón que nos dio es porque tú y yo hemos sido injertados en Cristo y separados de Él nada podemos hacer y somos llamados a dar frutos. Frutos dignos del Evangelio. Frutos dignos de arrepentimiento. Por sus frutos los conoceréis, decía Jesús, y en esto mi Padre es glorificado, decía Jesús, en que ustedes llevéis mucho fruto. Si yo tenemos que ser personas que estemos constantemente dando fruto en nuestras vidas, tenemos que crecer. No nos podemos quedar estancados en nuestro cristianismo. La cuarta razón que Pablo nos llevó es que cuando la medida en que tú conoces la voluntad de Dios, creces en sabiduría, creces en discernimiento espiritual, tú vas a vivir una vida apasionada por Dios. Entre más le vas conociendo, más te vas a ir enamorando de Él y más deseos vas a tener de conocerle a Él. La quinta razón fue que cuando tú y yo somos llenos de esa voluntad, nosotros somos fortalecidos en nuestro hombre interior por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que ha sido puesto en ti, el cual clama, Abba Padre, el cual te ayuda a orar cuando tú no sabes orar, aquel que te guía, según Romanos capítulo 8, aquel que te instruye y que es tu abogado también ante el Padre, ¿verdad? Cuando no sabemos qué orar, no sabemos qué decisiones tomar, el Espíritu Santo está guiándonos y dirigiéndonos. Pero es importante que tú y yo conozcamos la voluntad del Señor para estar atentos a lo que el Espíritu Santo nos quiere decir. La última razón que Pablo nos dio por qué es importante es porque nos va a ayudar a crecer en carácter. Carácter cristiano, carácter piadoso, carácter que traiga gloria al nombre de Cristo. Y quise comenzar con esto el día de hoy, porque el sermón del día de hoy lo hemos titulado de la misma manera que el sermón pasado, conociendo la voluntad de Dios para nuestro diario vivir, pero ahora es la segunda parte. Hoy vamos a estar explorando un pasaje en Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2, el cual nos lleva a Pablo a que tú y yo comprendamos algo, que la voluntad de Dios para nuestras vidas es buena, es agradable y es perfecta. Todo lo que Dios hace y tiene planeado para nuestras vidas es bueno, es agradable y es perfecto. Y fíjate bien lo que estoy diciendo. Lo que Dios tiene para nosotros, no las consecuencias de nuestras desobediencias ni de nuestros pecados, ¿ok? Porque tú y yo podemos tomar malas decisiones y después decir que se haga la voluntad de Dios. Pero ahí tenías que echarte 3 pasos atrás y decir, bueno, era la voluntad de Dios que yo primero hiciera esto. Cuando Dios hace algo en nosotros, cuando Dios revela su voluntad en su palabra para tu vida, esa palabra es buena, es agradable y es perfecta. Y es algo que yo quiero que tú y yo el día de hoy aprendamos para que eso genere en nuestro corazón fe, esperanza, consuelo, saber de que Dios tiene cuidado de nosotros y de que los pensamientos y los planes que Él tiene para nosotros son pensamientos y planes de bien, como dice Jeremías, lo vamos a ver en un momento más. Y quiero comenzar con esto, antes de ir a nuestro texto. O sea, ¿por qué es necesario que tú y yo
conozcamos la voluntad de Dios. Ya hablamos que es un requisito, es un ánimo que Pablo nos lleva en su oración. Pero tú y yo tenemos que reconocer y conocer la voluntad de Dios, mi hermano, en primer lugar, porque Dios es el que gobierna este mundo. Dios es el creador de este mundo. Él lo hizo con un plan en su mente. Y eso es algo que tenemos que entender. Yo necesito conocer la voluntad del creador de todo lo que existe. ¿Por qué? Porque tú y yo vivimos en un mundo que no creamos nosotros. Vivimos en un mundo donde fuimos depositados para cumplir el propósito y la voluntad del Creador. Así que tú y yo necesitamos comenzar a vivir así, conociendo la voluntad de Dios por estas dos razones. Primero, Dios gobierna y tú vives un mundo que tú no fuiste creado. Otra razón por qué te es necesario conocer la voluntad de Dios es porque de manera natural, mi hermano, tú y yo vivimos fuera o en contra de la voluntad de Dios. Tú y yo vivimos fuera y en contra de la voluntad de Dios de manera natural. Se nos da. No hay que esforzarnos por vivir fuera de manera muy natural. Siempre vamos en contra de la voluntad de Dios. Otra razón del por cual es necesario vivir, tomando esta idea que Dios creó todo y nosotros fuimos injertados ahí, es que tú y yo estamos viviendo en un momento donde otras personas, hijos de Dios, estuvieron viviendo también la voluntad de Dios y nos están pasando la estafeta para nosotros continuar viviendo en la historia de la humanidad la voluntad de Dios. Porque va a llegar un momento donde tú y yo tenemos que pasar la estafeta a otras personas, llámense nuestros hijos, nuestros familiares, que son más chicos que nosotros, la estafeta del Evangelio. El pastor Miguel Núñez lo dice de esta manera: tú y yo estamos viviendo la historia donde la vida de otro termina y la vida de otro comienza. Y nos toca conocer la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y el último que quiero mencionar es porque la voluntad de Dios es buena. La voluntad de Dios es buena para nuestras vidas. Y muchos de nosotros, el domingo pasado yo explicaba esto, pensamos o creemos que la voluntad de Dios se nos va a ser revelada toda de tajo, ¿verdad? Para que nosotros podamos ver todo el panorama, entonces decir, yo me tengo que ir por aquí para no cometer estos errores. Pero veíamos que la voluntad de Dios la va a revelar a nuestras vidas como un pergamino, día a día. Las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Cada mañana a ti y a mí nos toca ir a explorar cuál es la voluntad del Señor. Y alguien puede decir, Cristian, pero yo voy a la Escritura, leo la Biblia, no la entiendo y la verdad no creo que Dios quiera revelarme algo porque Dios no me habla aquí. Y yo a veces digo, bueno, ¿qué es lo que tú quieres escuchar de Dios? O sea, si tú quieres escuchar de Dios que te vas a sacar la lotería, pues aquí nunca lo vas a encontrar. Dios no te va a hablar de eso. Pero siempre Dios va a hablar a tu vida. Porque si algo tú y yo tenemos que saber, mi hermano, es que Dios, según el Salmo 32, versículo 8, Dios está deseoso de darte a conocer cuál es la voluntad de Él para tu vida. Fíjate cómo lo expresa el salmista. Salmo 32, 8. Yo te haré saber y te enseñaré el camino que debes andar y te aconsejaré con mis ojos puestos en ti. Dios quiere darnos a conocer sus caminos. Él quiere enseñarnos. Él quiere dirigir. Él está más interesado en eso que lo que nosotros estamos interesados en conocer su voluntad, ¿te fijas? Él quiere darte a conocer. No es un Dios que tenga su voluntad y que diga, a ver cómo le hace Félix, ¿verdad? Que le cueste venir a encontrar mi voluntad. Y a ver, hasta que lo vea humillado, llorando y que no le encuentre. Dios no es así.
Dios está deseoso de darnos a conocer su voluntad. Y su voluntad la ha dejado expresada en su palabra. ¿Cuál es el propósito de que Dios nos revele su voluntad para nosotros? Hay dos propósitos que yo encontré en la Escritura. Y el primer propósito tiene que ver con Dios mismo. El primer propósito de por qué Dios quiere que tú y yo conozcamos su voluntad tiene que ver con Dios mismo. Y Dios lo escribió de esta manera a través del profeta Isaías en el capítulo 43, versículo 7. Dice que a todo lo que es llamado por mi nombre y a quien he creado para mi gloria y a quien he formado y a quien he hecho. El primer propósito que Dios quiere que tú y yo entendamos, por qué nos es necesario conocer su voluntad, es porque fuiste creado para su gloria. Todo en la vida, mi hermano, todo en la vida tiene que ver con Él. Todo. Todo en la vida tiene que ver con Él y con su gloria. ¿Por qué? Porque Él nos creó. Él nos hizo. Él nos llamó. Él nos compró para su gloria. Y en una ocasión, estando en otra ciudad, cuando yo comentaba que todo tiene que ver con Dios, una persona dijo, pues qué Dios tan egoísta que no nos deja nada para nosotros. Todo lo quiere para Él, todo lo quiere para Él, nada para nosotros. Y dije, sí, Él quiere algo para ti. Él quiere tu propio bien. Y ese propio bien es para su propia gloria, una vez más. Terminamos yendo una vez más al Creador. Él quiere tu bien, pero Él quiere tu bien para su propia gloria, no para tu propia gloria. Y el otro pasaje que encontramos referente a por qué Dios quiere que conozcamos su voluntad, lo encontramos en Romanos capítulo 8, versículo 28. Dice lo siguiente: y sabemos que para los que amamos a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Todas las cosas sirven. Todas las cosas son provechosas para bien. Para los que son llamados conforme a su propósito. Una vez más, ¿te fijas? ¿Para el propósito de quién? De Dios. Verso 29. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Dios quiere que conozcas la voluntad de Él, porque fuiste creado para su gloria y porque Él quiere formar en ti a la persona de Jesús. Tú y yo desperdiciamos nuestra vida si no cumplimos el propósito para el cual fuimos creados. Su gloria, la proclamación del Evangelio y ser hechos a la imagen de Jesús. Y Dios ha estado expresando este deseo de conocer su voluntad. El detalle muchas veces, mi hermano, es que como hombres y como mujeres caídos, comenzamos a vivir como Eclesiastés enseña, todo lo vemos debajo del sol. Comenzamos a ver la vida debajo del sol. Comenzamos a ver las injusticias, el maltrato, el dolor, como si se nos olvidara que hay un creador que rige todo y que Él tiene control de todo. Entonces, cuando tú y yo comenzamos a ver la voluntad de Dios o lo que Dios está haciendo por debajo del sol, nuestra manera de pensar acerca de Él es que probablemente es un Dios que se ha olvidado de su creación, es un Dios que probablemente nos hizo y nos dejó a nuestra suerte y a ver cómo le hacen, y cuando yo regrese, pues vendré por aquellos que me fueron fieles hasta el final. Parece ser como si Dios nos hubiera abandonado. Pero cuando tú y yo comenzamos a ver la vida por encima del sol, con una cosmovisión, con la mirada de Cristo,
Tú y yo comenzamos a ver que todo lo que Dios permite es bueno, es agradable y es perfecto. ¿A los ojos de quién? ¿Verdad? Alguien decía, a los ojos de Él. A los ojos de Él. Porque Él está formando en ti a la persona de Jesús. Algo que a mí me llama mucho la atención es la historia de Job. No sé si tú has leído Job, pero Job nunca se enteró por qué sufrió. Nunca. Nunca supo por qué le pasaron las cosas. Tú y yo lo sabemos porque en los primeros capítulos Job nos permitió ver que hubo una charla en el trono del Padre donde llegó Satanás y le dice, y Dios le dijo, ¿no has considerado a mi siervo Job justo, irreprochable, santo? ¿No lo has considerado? ¿Y qué dijo Satanás? Bueno, pues si me das permiso, adelante. Nada más no toques su vida. Y 42 capítulos. Job nunca supo esa plática. Solamente le tocó ver que se le murieron los caballos, el ganado, las casas, los hijos, los empleados. Nada más le quedó la señora. ¿Y qué señora? Y 3 amigos, que de los 3, no se hacía ni uno, yo creo. Pero al final Job reconoció y dijo, Señor, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. ¿Cómo debemos aprender a ver tú y yo la voluntad de Dios? La voluntad de Dios para nuestras vidas, mi hermano, siempre es buena. Siempre es buena. Dios nunca hará o pedirá que hagamos algo que vaya en contra de un beneficio para nosotros o la exaltación de su grandeza. Dios nunca pedirá que hagamos algo o hará algo en nosotros que vaya en contra de un beneficio para nosotros o que traiga una exaltación a su grandeza. Porque su voluntad es buena en todo sentido. Vayan conmigo a Deuteronomio capítulo 10, por favor. Cuando Moisés está hablando al pueblo de Israel, Dios lo utiliza para escribir estas palabras. Y le dice lo siguiente. Este texto quiero que lo vean, cómo todas las palabras de Dios son buenas. Y son buenas en gran manera. Y Dios las dio para nuestro bien. Deuteronomio 10:12 dice lo siguiente. Y ahora Israel, ¿qué requiere de ti el Señor tu Dios? Sino que temas al Señor tu Dios, que andes en todos sus caminos, que le ames, que le sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, y que guarde los mandamientos del Señor y tus estatutos que yo te ordeno hoy. ¿Para qué? Para tu bien. ¿Qué requiere el Señor de ti, Israel? Haz esto, guarda sus mandamientos, anda en sus caminos, sírvele, ámale con todo tu corazón, guarda sus mandamientos para tu bien. Porque te quiere ir bien. Josué 1:8, ¿verdad? Meditarás en esta palabra de día y de noche. ¿Para qué? Para que te vaya bien. Aquí no quiere que le vaya bien en la vida. Todos queremos que nos vaya bien en la vida. Pero no reconocemos al Señor en todos nuestros caminos. Nos confiamos a nuestra propia sabiduría y que empezamos a caminar en sendas torcidas. Pero la voluntad de Dios es buena. No hay una cosa que Dios nos haya dejado aquí que vaya en contra de un beneficio para tu vida. La voluntad de Dios es agradable y así es como la debemos de ver. Nunca la voluntad de Dios te va a dejar con un mal sabor de boca o una experiencia amarga. Por muy dolorosa y difícil que ésta sea, siempre terminará siendo algo deleitoso para tu vida. Dios nunca te va a dejar con un mal sabor de boca o una experiencia amarga.
por muy dolorosa que sea la experiencia que estés viviendo. Si caminas en la voluntad del Señor, reconociéndole en todos tus caminos, confiando en Él, amándole, al fin vas a terminar con algo deleitoso en tu corazón. De como dice el Salmo 119, versículo 103. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Y de tus preceptos recibo entendimiento. Salmo 119, 103. Las palabras del Señor a nuestra vida son agradables. A veces son duras. A veces nos confronta el Espíritu Santo. Viene y refuta algo en nuestro corazón. Por eso es que la palabra en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para reprender, para enseñar, para corregir, para instruir en justicia, verso 17, a fin de que el hombre de Dios, la mujer de Dios, esté enteramente preparado, completo, entero, sin que le falte nada, para toda buena obra. Colosenses nos dice que demos fruto bueno en toda buena obra. La palabra de Dios es agradable. Simplemente que a veces nos cuestan más unas cosas que otras. El domingo pasado que yo compartí un texto en Romanos 15, yo dije, hermanos, ¿se acuerdan? Hay que agradarnos entre nosotros. Y todo el mundo dijimos, no. Llegamos a Romanos y dijimos, sí, siempre y cuando sea para la edificación. Y quiero dar esto, mire, yo estoy bien agradecido con Dios por las personas de la iglesia que no tienen miedo a traerme corrección a mi vida. Yo estoy bien agradecido, bien contento. Porque miren, soy inexperto, soy joven, bueno, eso creo. Ya me iba a elogiar yo solito. Ay, déjame aprovecho. Pero no. Estoy aprendiendo muchas cosas. Hay muchas cosas desde el púlpito que cuando yo las predico, las puedo entender. Y yo bajo de aquí y hay muchas cosas en mi corazón. Pueden decir, ¿y cómo le vas a hacer tú mismo, verdad? Y en la semana, cuando yo hablé de este texto, en la semana una persona de la iglesia llegó y me dice, oye, tú el domingo predicaste esto. Dije, sí, yo prediqué eso. Me dice, quiero agradarte porque quiero edificar tu vida. Y la hermana me trajo algo a mi corazón bien importante. Y dije, no lo dejes de hacer, por favor. Yo necesito crecer. Yo necesito de mis hermanos. No soy perfecto. No me sé todo. Hay áreas en mi carácter que soy muy débil. Yo agradezco a estos hermanos. 2 hermanos me trajeron la misma palabra en tiempos diferentes. Y dije, Señor, tú quieres tratar algo conmigo en mi corazón. Y cuando yo escuché eso, mi hermano, créanme, mi corazón al principio no fue nada agradable haber escuchado esas cosas. Yo me fui de donde estábamos bien turbado, bien sacado de onda. No fue nada agradable escuchar de parte de mis hermanos, usándolos Dios a mi vida, diciendo, te falta esto, vato, no lo estás haciendo. Y es tu responsabilidad. No fue agradable. Pero en la medida que exploras tu corazón, dices, Señor, gracias. Ahora ayúdame, Señor, para que esto sea agradable a mi vida. Porque el mismo Señor en Juan nos dice que sus mandamientos no son gravosos. ¿Sabes por qué se vuelven gravosos para nuestras vidas? Por nuestro propio pecado, por nuestra propia desobediencia. Porque no queremos obedecer al Señor. Y es perfecta. No hay errores en la voluntad de Dios. Así que conocer la voluntad de Dios, mi hermano, a ti y a mí nos debe de proveer de 4 cosas. Paz, felicidad, aceptación y gratitud.
Paz, felicidad, aceptación y gratitud. Ve cómo lo escribe Jeremías en el capítulo 29. Jeremías 29:11. Y estas palabras del Señor yo quiero que te traigan a ti gozo y descanso. Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro, ¿y qué? Y una esperanza. Yo sé los planes que tengo para vosotros, dice el Señor. Planes de bien. Solamente camina en mi voluntad. Camina en mi voluntad. La pregunta entonces, y es donde apenas voy a comenzar a predicar, esta todo fue la introducción, porque no hemos ido ni a Romanos, ahora sí vamos a predicar. ¿Cómo conocemos la voluntad de Dios? Vamos a nuestro texto. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. No es mentira, todo esto era parte de mi predicación también, no se asusten. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Lo voy a leer primero en la versión de las Américas y después lo voy a leer en la versión NVI para que podamos ver unas diferencias. Romanos 12:1 dice lo siguiente: por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional, y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. La NBI dice lo siguiente: por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezcan su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, y no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de tu mente. Así podrás comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Y con este texto queremos responder esta pregunta: ¿cómo entonces podemos nosotros descubrir la voluntad de Dios para nuestras vidas? Y la primera razón que quiero ver aquí en el texto está en el versículo 1. Por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Una vez más, Pablo está anteponiendo algo. Pablo nos está dando un indicativo. Antes de darnos los imperativos, antes de darnos las órdenes, antes de decirnos lo que tenemos que hacer, nos quiere llevar a ver lo que ha hecho Cristo en la cruz, lo cual nos capacita y nos facilita el que nosotros podamos hacer ahora lo que Él en unos momentos nos va a llamar a ver. En Colosenses nos dijo, por esta razón, el Evangelio. Romanos hace exactamente lo mismo. Hermanos, les ruego por las misericordias de Dios. Durante el capítulo 1 al capítulo 11 de Romanos, Pablo ha estado expresando el Evangelio por completo. Capítulo 1, 2 y 3, Pablo nos ha estado trayendo la gran pecaminosidad que tenemos los hombres, cómo la ira de Dios está sobre los hombres, lo hemos negado, Dios nos ha entregado a mentes deprobables, no hemos querido nada con Dios, y en el capítulo 13 nos dice, no hay un justo ni siquiera un uno. Capítulo 4 nos habla acerca de la fe que hay en Jesús, ¿verdad? Trayéndonos el ejemplo de hablar. Del 5, 6 y 7 nos habla de cómo somos ahora justificados por medio de la fe en Jesucristo, gratuitamente, libres en Jesús. Llegamos al capítulo 8 y nos dice, pero no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Ha sido unido en el Espíritu en Jesús, ha sido bautizado en su muerte, en su resurrección. Ya el pecado no mora en ti, eres libre del pecado, el Espíritu Santo está en ti, el Espíritu Santo te guía.
Capítulos 9, 10 habla acerca de la unión del pueblo de Israel, ¿verdad? Y cómo tú y yo hemos sido injertados en él. Versículo 1, capítulo 12. Por consiguiente, hermanos, por las misericordias de Dios. 11 capítulos hablándonos de las misericordias de Dios. Es el Evangelio lo que permite que el hombre conozca la voluntad de Dios para su vida. Es el Evangelio. Por eso Pablo dice que a los naturales o a los carnales no les brilla. Corintios nos dice en el capítulo 4, versículo 4, que el Dios de este mundo los tiene cegados y que es imposible que el Evangelio les brille. Un carnal, un no espíritu, un no nacido de nuevo, no puede conocer la voluntad de Dios. ¿Qué privilegio tú y yo tenemos? Que el Evangelio nos permita ver la voluntad de Dios para nuestras vidas. ¡Qué gran privilegio! ¡Qué gran gozo debe de haber en nuestros corazones saber que nuestras vidas ahora, unidas en Cristo, gozando de la paz con Dios, muertos al pecado, reconciliados con Cristo, llenos del Espíritu Santo, guiados por Él, con una nueva identidad y una nueva ciudadanía, sabiendo que nada ni nadie nos puede separar del amor de Cristo, podamos conocer la voluntad de Dios. Qué hermoso. El Evangelio te permite descubrir la voluntad. Y Pablo nos lleva a otra cosa más. Nos da el indicativo. Ve a las misericordias de Dios. Y ahora nos dice algo. ¿Quieres conocer la voluntad de Dios para tu vida? ¿Quieres verificar cuál es? Punto número 1. Entrégate por completo a Jesús. Ve lo que dice en el versículo 1. Presenta vuestro cuerpo como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Entrégate por completo a Jesús. Un sacrificio en el Antiguo Testamento, los animales que eran utilizados para el sacrificio, se utilizaba todo. Todo se quemaba. Todo era utilizado. Y la idea que Pablo nos quiere dar a entender es que de esa misma manera tú te presentes delante del Señor. Debo decir, bueno, voy a hacer la expresión, no se va a entender. Como un animal que va a ser sacrificado a Él. Como un animal que es traído para decirse, aquí está, los sacerdotes, sacrifíquenlo para el Señor. Es de Él, es para Él, todo eso de Él. Dice Pablo, entrégate a Jesús de esa manera. ¿Hay que morir por Jesús? Si es necesario, sí. Pero el texto nos dice, como un sacrificio vivo. Mientras estás vivo, dice Pablo, ríndete todo a Él. Haz de Jesús tu vida. Haz de Jesús tu todo. Para que puedas decir como Pablo, o podamos decir como Pablo, ya no vivo yo, sino que ahora Cristo vive en mí. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque todo lo tengo por basura con tal de agradar y conocer a aquel que me atrajo hacia Él. Entrégate por completo a Él, un sacrificio vivo, porque por Él, porque de Él, por Él y para Él fuiste creado. El Catecismo de la Nueva Ciudad cita lo siguiente: Dios nos creó como hombre y mujer, nos creó a su imagen y a su semejanza, y nos creó con el propósito de que le amáramos, le conociéramos, le disfrutáramos, le obedeciéramos y viviéramos para su gloria. Y es correcto que aquellos que fueron creados por Él vivan para su gloria. Entrégate por completo a Jesús.
Es lo que Pablo nos está llamando. Un sacrificio vivo, un sacrificio santo, dice. Un sacrificio consagrado a Él. Un sacrificio aceptable. ¿Cómo es que tú y yo no podemos presentarnos aceptables a Dios? Solamente por medio de Cristo. Tienes que venir escondido en Cristo. Y en la medida en que tú te entregues por completo a Jesús, que Jesús sea tu todo, que tomes tu cruz, que te niegues a ti mismo y que le sigas a Él, comiences a ser su discípulo, te enamores más de Jesús, le conozcas más a Jesús, Él irá revelando su voluntad a tu vida. ¿Qué más nos dice Pablo? Nos dice primero que nos entreguemos a Jesús por completo. Hay algo más que nos dice. Versículo 2. Y no os adaptéis a este mundo. No te adaptes a la filosofía del mundo en el que vives. Vive con una mente de un exiliado. Entrégate a Jesús, dice Pablo. Pero no te adaptes tampoco a este mundo. Vive con una mente de un exiliado. Dios, te ruego por ellos, no que los quites del mundo, sino que los guardes del mundo. Hebreos capítulo 11 nos dice que los hombres de fe caminaron esperando una patria celestial mejor. No te adaptes a este mundo. Voy a leerles varias traducciones. Una traducción dice, no vivan según los criterios del tiempo presente. Otra versión, no se amolden al mundo actual. Otra versión, no vivan según el modelo de este mundo. Otra versión, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. ¿Por qué Pablo nos llama a esta cuestión, mi hermano? Porque es que Pablo nos llama y nos dice, ¿quieres conocer la voluntad de Dios? No te adaptes a las filosofías de este mundo. Porque es muy fácil que tú y yo seamos llevados cautivos en nuestro razonamiento por las filosofías de este mundo. Ve la advertencia que Pablo le hace a los colosenses en el capítulo 2, versículo 8. Mirad que nadie os haga cautivos por medio de sus filosofías y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. Es muy fácil, mi hermano, que tú y yo nos adaptemos a este mundo. Es muy fácil. Es muy fácil. Y lo podemos ver en cositas bien simples de nuestra vida. ¿Cómo manejamos nuestro dinero? ¿Como los del mundo o como Dios manda? La mayoría es como los del mundo, porque así nos enseñaron. ¿Cómo manejamos la crianza, lo que estamos bien, la crianza de nuestros hijos? ¿Quién dicta cómo los criamos? ¿La cultura o la palabra? La mayoría de nosotros nos dicta la cultura. La cultura nos dice cómo criar a nuestros hijos. La cultura nos dice cómo debemos informar a nuestros hijos. ¿Por qué digo la cultura? Porque tú vienes de un trasfondo familiar que vistes en casa y lo que te enseñaron en casa es lo mismo que enseñas a tus hijos. ¿Sí o no? ¿Quién lo informa eso? ¿La palabra o la cultura? La cultura. Porque si fuera la palabra, diríamos lo siguiente. Yo en mi casa nunca vi que mi papá o mi mamá hicieran esto. Pero 2 Corintios 5:17 nos dice que de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron,
he aquí todas son hechas nuevas. Señor, yo en mi casa, yo no vi cómo mi padre me tenía que traer el Evangelio. Es más, Señor, creo que ni mi padre ni mi madre conocieron el Evangelio. ¿A qué estás destinado? A hacer lo mismo con tus hijos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no lo vistes en casa. No lo vistes en casa. Pero el Evangelio te informa y te dice, pero ahora eres nueva criatura. Ahora puedes hacer las cosas de manera diferente. Mi voluntad para tu vida que no sabías eres que, Deuteronomio capítulo 6, que en el andar, en el acostarte, en el caminar, le hables a tus hijos del Evangelio. ¿Te fijas con qué facilidad nosotros nos vamos adaptando a la cultura? Y podemos explorar varias maneras en cómo nos adaptamos a la cultura. Otra idea es la idea de prepararnos para esta vida nada más. Y no está mal. Los muchachos tienen que estudiar, tienen que prepararse. Pero preparamos a nuestros hijos o nos preparamos nosotros mismos, mis hermanos, para esta vida. Y tristemente no sabemos si la vamos a vivir por completo. Y ahí tienes a los padres esforzándose por tener a sus hijos en las mejores escuelas, y no estoy en contra de eso. Si tú los puedes tener, qué bueno. Vamos, hazme un favor. No los sueltes. Haz tu trabajo. Enséñales a Cristo. No te amoldes al pensamiento de este mundo. Es que eso es normal en nosotros. Todo mundo lo hacemos. ¿Qué tiene de malo? La pregunta es, ¿qué tiene de Dios? ¿Qué tiene de Dios eso? ¿Qué tiene de Dios cómo manejas tu dinero? ¿Qué tiene de Dios cómo manejas tu tiempo libre? ¿Qué tiene de Dios cómo te vistes? ¿Qué tiene de Dios cómo te conduces? ¿Qué tiene de Dios? No es que tiene de malo, es que tiene de Dios. Nos adaptamos fácilmente a la cultura. Y Pablo nos está llevando, no te adaptes a este mundo. Vive con una mentalidad de exiliado. Pero tú y yo tenemos que entender primero cuál es nuestro papel en el mundo. Porque no se trata de que tú y yo el día de hoy salgamos y pensemos, ¿verdad?, que ya no hay que hablarle a la gente del mundo, a los amiguitos de tu escuela, hijo, ya no les dirijas la palabra porque ellos no son cristianos, a los de mi trabajo, pues ya no les voy a dirigir la palabra porque son inmundos, ¿verdad? Y el Señor me pide que me aleje del mundo. El Señor no pide eso, porque si no, entonces ¿quién les predicará? ¿En dónde seremos efecto sal y luz? ¿En dónde mostraremos nuestras obras para que glorifiquen al Padre, según Mateo? ¿En dónde? Es en el mundo. Es en el mundo, pero el Señor nos dice, guárdate de la cultura del mundo, no seas como ellos. Si eres un trabajador, no trabajes como los del mundo. Sé el mejor. Sé el mejor. Sé el mejor. Si eres empleador, dueño, patrón, sé el mejor. Sé el mejor empleador. Sé el mejor patrón. No te adaptes a este mundo. Escribe el pastor John Piper lo siguiente. Es un texto largo y quiero que me pongan atención. Cultivar la mente de los exiliados, eso nos hace sobrios y nos despierta para que no vayamos a la deriva con el mundo y para que no demos por sentado que la manera en que el mundo piensa y actúa es la mejor. No asumimos que lo que aparece en la televisión beneficia a nuestra alma. No asumimos que las prioridades de la mercadotecnia ayudan a nuestra alma. No asumimos que las estrategias y los valores de los negocios y de la industria ayudan a nuestra alma. No asumimos que nada de eso puede glorificar a Dios. Nos detenemos, pensamos y consultamos a la sabiduría divina
Y no asumimos que la sabiduría convencional o de este mundo en estos tiempos viene de Dios. Nosotros nos orientamos nuestro rumbo por la palabra de Dios. Cuando uno se visualiza como un extranjero y exiliado en este mundo, con una ciudadanía en los cielos, y cuando uno ve a Dios como su único soberano, uno no se va a la deriva junto con las corrientes filosóficas de nuestros días. No asumimos que porque todo nos es lícito, todo nos conviene. Porque todo nos es lícito, todo edifica nuestras vidas. Debemos ser hombres y mujeres que volteamos a la palabra del Señor. Entrégate por completo a Jesús. No te adaptes a este mundo. Y termina Pablo, o el siguiente punto que Pablo nos explica es lo siguiente. Versículo 2. No os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis entonces cuál es la voluntad de Dios, lo cual es bueno, agradable y perfecto. ¿Cuál es la idea que te quiero compartir? Ten una mente renovada. Ten una mente renovada. ¿Por qué la mente en este texto se vuelve tan importante? Por la facilidad que les comentaba de ser engañados con facilidad. Nuestra mente tiene que estar constantemente siendo renovada en nuestros pensamientos de las filosofías, las doctrinas, las enseñanzas, los ejemplos, la manera de vivir que la cultura y el mundo está dictando. Satanás, cuando atacó a Eva, la atacó a su mente. A Eva le presentó una mentira que Eva tenía en su mente y en su corazón. Y Eva comenzó a meditar en la filosofía de Satanás. Con que Dios les dijo que si comen morirán, es mentira. Ustedes serán como Dios. ¿Y qué hizo Eva? Comenzó a darle vueltas en su pensamiento. Seremos como Dios. Seremos como Dios. Oye, Adán, ¿seremos como Dios? No se me había ocurrido. Qué tremendo está esto, Adán. Y volteó a ver el árbol y dice que era agradable a los ojos, deseable a la vista para alcanzar sabiduría. ¿Y qué hizo? Agarró de ahí, yo me imagino que debe colgado una cebolla o debe haber colgado muchas cosas ahí, pero agarró un fruto y se lo dio a Adán. Su mente fue cambiada. Y esta idea Pablo la expresa en Corintios cuando dice que Satanás con su astucia engañó a Eva para que su mente fuera desviada de la sencillez que fuera desviada de la sencillez y la pureza de la devoción a Dios. Es muy fácil que tú comiences a meter a tu cabeza, mi hermano, ideologías y falsas posturas. En estos días hubo en la ciudad en República Dominicana una conferencia con el pastor Miguel Núñez que se llamaba Revolución Sexual. Y la mayor énfasis o las plenarias fueron acerca de la ideología de género. Cómo el hombre hasta estos días, ellos en un panel decían, ha habido varias revoluciones en la historia. Dice, y todas han cambiado el pensamiento de los hombres. Dice, pero esta es la primera revolución en la historia de la humanidad que no solamente quiere cambiar el pensamiento, sino que quiere cambiar la naturaleza de los hombres. Y yo platicando con Poncho decía, oye, ¿hasta dónde esto nos va a afectar a nosotros?
Y a lo mejor en mi mente, ¿verdad? No hay una afectación todavía cultural tan fuerte en esta condición de la ideología de género. Sabemos que hay hombres y mujeres que profesan la homosexualidad o el lesbianismo, ¿verdad? Pero Poncho me hacía algo muy claro, ¿verdad? A un clic estás listo y expuesto a una ideología. Todo mundo usa Facebook y todo mundo postea cosas extrañas. Tú detente a leer sin una mentalidad firme, una madurez en Cristo. Y Pablo nos advierte en Colosenses, mirad que nadie los haga cautivos con falsas y vanas filosofías. Tú tienes que cuidar nuestra mente. Es en la mente donde vivimos o donde tenemos nuestras luchas. De hecho, mi hermano, la lucha espiritual, la guerra espiritual de la cual las corrientes doctrinales la ponen como que es una guerra contra los espíritus de Satanás y hay que guerrear y hay que luchar y hay que hacer cosas extrañas, ¿verdad? Cuando uno lee el contexto de la guerra espiritual de la cual Pablo habla, tanto en Efesios como en Corintios, el contexto es contra todo conocimiento y razonamiento que se levante en contra del conocimiento de quién es Dios. Esa es nuestra lucha. Una lucha cósmica por la verdad de Dios en una sociedad que no ha querido reconocer a su Salvador. Tú quieres conocer la voluntad de Dios para tu vida, necesitas una mente transformada por la palabra. No te puedes adaptar a este mundo. No veas tu vida, la crianza de tus hijos, tu familia, tus amistades, tu trabajo, como los ve el mundo. Dice el pastor John MacArthur, nuestra mente debe de ser transformada por la palabra. Nuestra mente debe de ser saturada por la palabra. Nuestra mente debe tener memorizada la palabra. Y no debemos olvidar que una mente saturada con la palabra de Dios, pero con un corazón lejos de Dios, solamente nos llevará a un fariseísmo clásico. Tienes que amar la palabra de Dios, atesorarla en tu corazón y comenzar a vivir la vida que Él quiere que tú vivamos. Cuando la mente del creyente es transformada, su capacidad para pensar, su razonamiento moral y su entendimiento espiritual están en capacidad de evaluar todas las cosas como son debidas y aceptar únicamente lo que es conforme a la voluntad de Dios. Una mente que es saturada, una mente que es llenada de la palabra de Dios, es una mente que vas a ir adquiriendo, como dice Hebreos, aquellos hombres que por la práctica de la palabra agarran experiencia, agarran conocimiento, ¿verdad? Tienen madurez para saber discernir entre el bien y el mal, entre lo que es la voluntad del Señor y lo que no es. ¿De qué estás llenando tu mente? ¿Cuánto tiempo estás invirtiendo en la lectura de tu Biblia? ¿Cuál fue el último libro que leíste que trajo edificación a tu vida? ¿Cuál fue el último pensamiento de la Biblia o el último versículo de la Biblia que estuviste meditando de tal manera que trajo una transformación en tu manera de pensar? ¿Cuándo fue la última vez que expusiste tu corazón y tu mente y tu vida a la palabra de Dios? Con la intención de que ella te hable. Mis hermanos, basta ya de ponernos excusas.
Basta ya de conformarnos con solo saber poquito o nada de quién es Dios. Basta ya de no querer avanzar en nuestra vida. No es fácil. Tiene un precio que pagar. Jesús dijo, ¿quién sale a construir y no calcula el costo? ¿O quién saldrá a la guerra y no verá si tiene con qué destruir a su enemigo? Tiene un costo el seguir a Cristo, no es fácil. Y no es que sea difícil. Se vuelve fácil por la poca pasión que nosotros tenemos por Él. Se vuelve difícil el desadaptarnos del mundo y su manera de pensar, porque implica que nuestras vidas tienen que ser quebrantadas. Y eso duele. Y no queremos. Pero hermano, ya. Vayan conmigo a Proverbios. Un texto más y entro a mis conclusiones. Proverbios capítulo 1, versículo 20. Ve lo que dice. La sabiduría clama en la calle, en las plazas alza su voz, clama en las esquinas de las calles concurridas, a la entrada de las puertas de la ciudad pronuncia sus discursos. Ve la sabiduría encarnada ahí, poniéndose a la entrada de la ciudad, clamándole a los habitantes de la ciudad. En las puertas es donde se tomaban las decisiones importantes en la ciudad. Ahí está la sabiduría. Y ve el clamor que hace. Versículo 22, perdón. ¿Hasta cuándo, oh simples, amarán la simpleza? ¿Hasta cuándo los burladores se deleitarán en hacer burla? ¿Y hasta cuándo los necios van a aborrecer el conocimiento? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo comenzaremos a avanzar? ¿Hasta cuándo comenzaremos a pagar el precio? ¿Hasta cuándo? Dice Proverbios. ¿Hasta cuándo? Verso 23. Volveos a mi reprensión. He aquí derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré conocer mis palabras. La sabiduría clamando, diciéndonos, vengan. Esta es mi conclusión. Una mente transformada produce una voluntad transformada. De tal manera que contamos con el deseo y la capacidad y con la ayuda del Espíritu Santo para poner a un lado nuestros planes y aceptar en plena confianza, gratitud y gozo la voluntad de Dios, sin importar cuál sea el costo de esta. El resultado de una mente transformada es una vida que hace las cosas que Dios ha declarado que son buenas, que son aceptables y que son perfectas o completas. ¿Quieres conocer la voluntad de Dios? Entrégate por completo a Jesús. No te adaptes a este mundo, vive con una mente de exiliado y transforma tu mente por medio de la palabra. Y concluye Pablo diciéndonos, y verifiquéis
¿Cuál es la buena voluntad de Dios? La cual es buena, agradable y perfecta. Oremos al Señor. Dios del cielo y de la tierra, creador de todo lo visible y lo invisible, que gobiernas con poder y majestad, que gobiernas con sabiduría. Señor, tú nos has puesto en este tiempo a cada uno de nosotros para vivir tu voluntad, para vivir en tus planes, para conocerte, amarte, agradarte, glorificarte. Señor, y posiblemente, Dios, muchos de nosotros hemos estado considerando tu voluntad como algo incomprensible, como algo ajeno a nosotros. Oh Dios, pero tú nos has enseñado hoy, Señor, que tú quieres enseñarnos y mostrarnos tu voluntad, tus caminos. Señor, primero queremos pedirte perdón si no nos hemos entregado por completo a ti. Señor, perdona nuestras vidas si nos hemos adaptado a este mundo. Señor, y si nuestra mente la hemos estado saturando con cosas, Padre, que no están edificando nuestras vidas. Posiblemente, Dios, estamos leyendo cosas que no son malas en sí mismo, pero qué beneficio, qué edificación han traído a nuestras vidas. Señor, haznos celosos con lo que llenamos nuestra mente. Haznos celosos de nuestra vida, para presentarnos delante de ti en un sacrificio vivo, Señor, en todo lo que somos. Un sacrificio una vida que te agrade. Señor, perdónanos. Y ahora te pedimos, oh Dios, que con tu precioso Espíritu Santo, Padre, nos ayudes. Ayúdanos a entregarnos por completo a ti, oh Dios. Ayúdanos, Padre, para ser hombres y mujeres que se entreguen por completo a Jesús. Que te amemos más, Jesús. Que te conozcamos más, Jesús. Que seas nuestro todo. Ayúdanos, Espíritu Santo, ahora que somos libres del pecado y de la esclavitud del pecado, y que ahora el pecado no tiene más dominio sobre nosotros. Ayúdanos, oh Dios, a no adaptarnos a este mundo, a no ver nuestra feminidad, a no ver nuestra hombría, a no ver nuestras casas, a no ver nuestras posesiones, nuestro trabajo, nuestro dinero, nuestros hobbies, nuestros pasatiempos, Señor, nuestro tiempo libre, como lo ve el mundo. Renueva nuestra mente, Señor, con tu palabra. Renueva nuestra mente, Señor, y renueva nuestro corazón. Queremos caminar en tu voluntad. Queremos vivir en tu voluntad. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Búscanos en Facebook y YouTube como Iglesia Gracia Soberana Durango y disfruta de este y otros mensajes. Visítanos, estamos en calle Alberto Terrones, número 733, zona Centro Sur, Durango. Estaremos contentos de recibirte.